Hoy quiero que te hagas una pregunta clave. ¿Cuántas veces sentiste que el sueño de invertir en un inmueble está lejos, fuera de alcance, o que tu capital está atado y no sabes cómo hacerlo trabajar para acercarte a tus metas? Bienvenidos al podcast de ProInvest, el podcast que te va a contar todos los secretos de cómo invertir en departamentos de manera rentable en Asunción. ¿Sabías que podés empezar a invertir en instrumentos financieros como un CDA mientras te preparas para dar el gran paso hacia los bienes raíces? Y que hay formas de traspasar esa inversión al sector inmobiliario sin perder capital ni intereses. Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Para eso nos acompaña un invitado especial. Su nombre es Alejandro, de la prestigiosa casa de bolsa Investor. Y juntos vamos a desglosar cómo podés usar tus inversiones actuales como un puente para entrar en el mercado inmobiliario. Y cómo evitar errores comunes también que podrían costarte tiempo y dinero. Si querés aprender cómo hacer que tus inversiones trabajen para vos, incluso mientras esperás tu momento para invertir en un departamento, este episodio es para vos. Así que comencemos, Juan. Bueno, mucho gusto tenerte acá, Alejandro. Alejandro alias de Investor. Dije bien, ¿verdad? El apellido. Sí, Pero está súper bien. alias Alejandro, no. Alejandro alias. Alias, ¿Verdad? exactamente. Bien. Ahí está. Alias Ale. Bueno. Un gusto tenerte. Un placer, gracias por el espacio, gracias por recibirme. No, a vos y que por venir. Hace tiempo que venimos trabajando nosotros con Investor y quiero que nos cuentes un poquitito brevemente cómo nació Investor, pero sobre todo cuál es lo que es su misión principal en el mercado inmobiliario, perdón, en el mercado financiero. Ok. Bueno, básicamente Investor nació en el 2010, ya estamos hace bastante tiempo en el mercado y con respecto a la misión, básicamente sería acompañar a cada inversionista básicamente de la mano, Sí. ¿verdad? Guiándole de forma profesional. Personalizada, ¿no? Personalizada, exactamente, ¿verdad? Darle un mejor, ver su perfil de inversionista y poder ir acompañándole, ¿verdad? Eso es súper importante, digamos. De hecho, por eso también decidimos invitarte, Alejandro. Nosotros sentimos ese acompañamiento muy fino. Por eso es que nos pareció oportuno traerte acá, que nos cuentes un poco de la historia. Vamos a ir profundizando después en todo lo que es CDA y demás. Y yo quisiera hacerte una pregunta sobre eso, digamos. ¿Cuál vos crees que es el diferenciador de Investor versus otras casas de bolsa en Paraguay? Hay otras casas de bolsa, pero ¿cuál vos crees que es el diferenciador principal de Investor versus esas? Bueno, básicamente hoy en día Investor ya no es una simple casa de bolsa, sino que también ya tenemos lo que sería un holding de varias empresas, tanto tenemos lo que sería la empresa Edge, tenemos lo que sería el, la fiduciaria nos tocó ir y entre otras empresas. O sea, hoy en día Investor te puede ofrecer varios tipos Y de tenés Market Data también, que es algo que yo market sigo data, mucho, que es muy exactamente. interesante para los que estén viendo ahora. Ajá. Es fuente súper interesante de todo lo que tenga que ver inversiones y el mercado financiero en Paraguay. Exactamente. Es algo que siempre consulto y siempre estoy leyendo realmente. Es bastante interesante Market Data, que también es del grupo Investor y entre otras empresas. O sea, hoy en día lo que Investor te puede ofrecer son soluciones en un solo lugar, Un básicamente. 360, Un 360 digamos, en un solo de punto todo. de Tenés contacto. también en la parte impositiva, que también te podemos ayudar sin ningún tipo de problema. Eso también tenemos. Hay varias empresas dentro de Investor donde podemos otra vez, con el mismo cliente que llega a la casa de bolsa, podemos ir viendo qué necesita, qué problema podemos resolverle. Absolutamente todo. Hasta estructuración de proyectos inmobiliarios, incluso. Todo. Tenemos lo que sería co-desarrollo, Ujú. que sería eso, ¿verdad? Gerenciador una gerenciadora inmobiliaria, ¿verdad? O sea, hace todo, construcción, todo. Bien. Qué bueno. Y quiero que le cuentes un poco a la audiencia que nos está viendo cómo surgió esta colaboración entre Investor y ProInvest cuando empezamos a trabajar juntos. Ya, eso básicamente surgió con Manfred, ¿verdad? Que Sí. Sí. Hoy no está, hoy no pero está presente. Seguro vas a estar escuchando y viendo después el podcast, ¿verdad? Ok. Todo comenzó con Manfred, él siendo cliente, después él fue creciendo, ¿verdad? Ya vino ProInvest atrás de él y ahí fue donde todo empezó. Me invitó para hacer
un podcast, que sería este, ¿verdad? Y fuimos viendo qué podemos hacer con clientes, también con él, ya trabajamos en varias cosas, ¿verdad? Claro, sí, porque siempre también nos toca, de hecho después vamos a profundizar un poco más ese punto, nos toca trabajar con gente, de hecho, que tiene su CDA, a veces con ustedes, a veces no, en cooperativa, en otras casas. Y bueno, es importante también tener para nosotros una pata profesional en ese sentido, Alejandro. Por eso vimos en Investor un aliado en poder dar esas soluciones financieras a un montón de clientes, inversores locales principalmente. Así es que súper bien, yo creo que está muy aclarado eso. Bueno, Alejandro, me gustaría entonces que hablemos un poco de cómo nosotros trabajamos en su momento para aquellas personas, inversores, que tenían de repente su CDA, que ya nos tocó, de hecho, creo que un par de veces o más. Me gustaría que cuentes un poco de esas anécdotas, esas experiencias que Sí, tuvimos juntos. claro. Bueno, básicamente en este caso el cliente, ejemplo, quiere hacer una entrega, Sí. pero él dispone el capital, por así decirlo, ¿verdad? En un CDA, ¿ok? Entonces, lo que hacemos nosotros como casa de bolsa es agarrar ese CDA, obviamente cotizarle, a ver dónde podemos llegar con eso, Sí. en el sentido de efectivizarle el CDA. Entonces, él va a tener ese poder de liquidez a la hora de nosotros poder venderle ese CDA. Y nosotros lo que hacemos es, le ofrecemos en el mercado secundario, que ya sería básicamente ofrecerle a nuestros propios clientes o la misma casa de bolsa poder adquirir ese CDA. Entonces, lo que hace, cómo se beneficia tu cliente, en este caso, que tiene el CDA, lo que podría hacer es el tener esa liquidez de forma inmediata como para poder hacer esa entrega o como fuese, Y ¿verdad? sin pagar penalizaciones, que muchas veces uno cuando sale de un Claro, CDA claro, tiene claro. que pagar multas, Claro. llamémosle, no sé cómo le llaman, unos fees, ¿verdad? Pero son, en todo caso, son penalizaciones. Sí, esa es la diferencia de una casa de bolsa contra un banco, ¿verdad? Porque si él se iba a su propio banco donde hizo el CDA, por ejemplo, ahí sí le cobrarían como estabas diciendo, una multa Por o algo así, retirarlo o antes de tiempo, por por retirarlo antes de supuesto. tiempo. Entonces lo que hace Investor es no le cobra eso al cliente, porque básicamente ya va a pasar a un tercero y ese mismo cliente va a estar recibiendo, o sea, va a seguir estando con ese CDA. Lo único que tiene que hacer es endosarlo, ¿verdad? Endosarlo, tanto el capital con los intereses, y pasa a otra persona, ¿verdad? Claro. Entonces ahí no ocurre eso de multarte o cosas así de lo que haría un banco, ¿verdad? Eso es muy importante y tenemos, como dijimos, casos con clientes en que trabajamos de esa manera con Investor, de manera súper ágil también, y que hace que sus ahorros sean más líquidos, obviamente, porque bueno, la facilidad de liquidarlo con ustedes y reinvertir ese dinero en un departamento es mucho más fácil, digamos, porque muchos clientes venían a nosotros y decían, pucha, quiero invertir para este departamento, pero no tengo la liquidez. ¿Cómo que no tenéis? Sí, está en un CDA y no te preocupes, eso no hay ningún problema de comercializar. No, pero el banco me dice que no te preocupes. Y ahí fue que encontramos una dinámica súper interesante digamos, sinérgica entre Investor y ProInvest. Así que estamos súper contentos con ese apoyo que nos dan. Por eso justamente queríamos invitarle también a que nos cuenten, porque muchos clientes tienen esta Así duda. mismo. Pero antes de avanzar, quiero que nos cuentes un poquitito, Ale, qué es una casa de bolsa básicamente. ¿Qué hacen ustedes y cómo funciona? Bueno, así hablando sin muchas palabras técnicas, hoy en día una casa de bolsa sería un banco de inversiones, ¿verdad? Es un banco donde vos accedes, o sea, entras a Investor y tenés un capital ahorrado, tenés un dinero, tenés una herencia, tenés un pequeño capital o un gran capital, no importa. Te vas a lo que sería Investor o cualquier otra casa de bolsa, y lo que nosotros hacemos es guiamos a las personas de qué quieren hacer con ese dinero, ¿verdad? Claro. Si lo van a necesitar en corto, mediano, largo plazo. Entonces, hoy en día una casa de bolsa sería un banco de inversiones. Encontramos una solución para ese capital que desea invertir el cliente, ¿verdad? Te consulto algo, Ale. ¿A partir de qué capital podemos estar hablando? Bueno, porque gente está viendo y dice, no, casa de bolsa, eso ya es para, no sé, Para gente gente que tiene demasiado dinero ahorrado. sí. De repente. No, hoy en día en una casa de bolsa, en los fondos mutuos, por ejemplo, pueden acceder a partir de 20 millones, 30 millones. Después también pueden ver otro tipo de inversiones, ¿verdad? Donde hay cortes de 1 millón de guaraníes,
Hay bastante, hay para todo el público ahora. O sea, no hay un momento específico para iniciar. No hay ningún momento específico. Que sería una buenísima alternativa de repente, Alejandro, digamos, yo quiero hacer un paralelismo con, por ejemplo, una caja de ahorro. Hay gente que tiene un montón de dinero quizá en la caja de ahorro, pero no le está rindiendo. La casa de bolsa sería una buena alternativa para dejar ahí el dinero y que sí realmente le esté Claro, redituando versus... tenemos productos que funcionan como una caja de ahorro, inclusive, ¿verdad? Que sería lo que comenté recién, que serían los fondos mutuos, ¿verdad? Estos fondos mutuos actúan como una caja de ahorro, pero que es a la vista y obviamente ese dinero está invertido en distintos papeles, como le decimos nosotros. Entonces ahí ellos generan un interés interesante entre que cobres intereses y deje de cobrar intereses, que sería cero, básicamente teniendo una caja de ahorro. Sería eso, ¿verdad? El tema de los fondos mutuos es algo similar a una caja de ahorro, que es lo más líquido posible. O sea, liquidez tenés en 24 horas con los fondos mutuos, pero te digo, es la puerta de entrada a lo que serían a la casa de bolsa, ¿verdad? Hoy en día es lo que... Está bien, y seguro la gente ahí se pregunta y quiere saber, ¿verdad? ¿Cuál es el valor principal que una casa de bolsa aporta al inversionista? Mencionaste por un lado un porcentaje, que obviamente es mucho más atractivo versus cero, que vos bien dijiste, pero ¿cuál crees que es el valor principal que una casa de bolsa aporta? El asesoramiento. El asesoramiento, eso es lo principal. Eso es lo que estuve comentando hace rato. Básicamente lo que nosotros buscamos es agarrarle al cliente de la mano y guiarle en todo lo que se puede de forma profesional, claramente. Entonces, con eso nosotros le ayudamos bastante. El asesoramiento sería la parte principal, ¿verdad? Porque ahí nosotros vemos qué quiere el cliente, qué necesita, cómo quiere hacer las inversiones. Ahí se maneja todo y desde ese punto nosotros partimos ya como para poder darle ese asesoramiento que el cliente busca, ¿verdad? Ese sería lo principal. Bien, y para quien está pensando o está queriendo empezar en invertir en un inmueble, pero de repente encuentra a alguien que no tiene el capital suficiente para invertir en un inmueble, pero ya está ahorrando capital, ya tiene, digamos, ese objetivo, ¿qué le recomendarías a vos que haga mientras tanto? Ok, en esa parte, por ejemplo, bueno, tenemos lo que sería, ya expliqué el tema de los fondos mutuos y con ese pequeño ahorro, como estabas mencionando, ya tiene un ahorro por lo menos, ¿verdad? Que es bastante bueno que la gente ahorre, que básicamente todo parte de ahí. Nosotros también contamos con otro tipo de fondo mutuo, pero le decimos fondo crecimiento, ¿verdad? Donde tenemos ya otro tipo de tasa, vamos a decirle, otro tipo de interés, que también obviamente sube un poquitito más de lo que es dejándolo a la vista y dejándolo a un plazo mediano, por así decirlo, corto mediano sería donde el cliente que está queriendo empezar, si lo deja ahí y va ahorrando de forma mensual, semanal, por día, como el cliente esté ahorrando, ahí lo puede hacer de esa forma. Eso sería más para principiantes, Alejandro. ¿Cuál sería la diferencia versus un fondo mutuo? Ahí, por ejemplo, tenés lo que serían los intereses. Esa sería la diferencia. Y aparte tenemos la penalidad. ¿Qué pasa? La penalidad sería, ¿por qué el fondo crecimiento rinde un poco más? Es porque del primero al tercer año nosotros cobramos una penalidad en el caso de que el cliente se salga antes del tiempo. Yeah. Con diferencia del fondo mutuo, el fondo mutuo vos tenés la liquidez, vos podés, un ejemplo, aportar hoy y mañana también podés rescatar si querés. Y nosotros no cobramos eso porque el cliente metió y sacó en el día. Claro, a diferencia rinde menos. Rinde menos. A diferencia del otro fondo, sí te cobramos esa penalidad, ¿verdad? Pero es muy pequeña también. Y entonces eso hace que el cliente, como estamos hablando de querer dar una entrada, por ejemplo, para un departamento sería lo ideal. Tener ahí que vaya generando un tipo de interés un poco más elevado, pero siga ahorrando, ¿verdad? En el lapso del tiempo. Bien. Sí, eso sería lo interesante. Tenemos muchos clientes que tienen un CDA y bueno, siempre decimos que es ideal un CDA o un fondo mutuo inclusive para, digamos, puente entre, bueno, voy ahorrando y, porque nunca vas a ahorrar para el 100% del departamento, claro. ¿Sí? O sea, ahorrar... Pero menos para la entrega. No, tenés que, siempre decimos, no es ahorrar, sino es invertir. Claro, porque, perdón Juan, a diferencia del concepto tradicional del ahorro, que es guardar, dejar en un lugar y que quede ahí, no crece, esta es una alternativa de inversión, no de ahorro.
Vos dejás en un lugar y va creciendo. Y para mí ahí radica la diferencia fundamental entre este tipo de inversión y la simple caja de ahorro, ¿verdad? En la que uno va guardando. Ahí es donde, por eso el mismo fondo se llama Fondo Crecimiento. Sí, El nombre lo dice todo. así es. Súper bien. Y en cuanto a los tipos de inversiones más comunes en Paraguay, Ale, ¿cuáles son los instrumentos financieros más negociados en Paraguay y por qué son atractivos para inversores locales y también internacionales? Ok, esa pregunta bastante interesante. Si vamos a lo convencional, hoy en día siguen, pero por lejos siguen siendo los CDA, según mi criterio, ¿verdad? Porque los CDA es lo que más se conoce a nivel local, ¿verdad? Cualquier persona que esté ahorrando, cualquier persona, por ejemplo, el famoso ahorro programado que te suele aparecer en las mismas aplicaciones de los bancos, básicamente todo parte desde ahí, ¿verdad? Toda persona que va en una cooperativa y empieza a ahorrar en una cooperativa, ¿verdad? Los más pequeños, los más grandes, el inversor que fuese. Sí. En eso, por ejemplo, también, lo primero que te ofrecen en cualquier entidad sería un CEDA, que sería un certificado de ahorro de depósito. Esos son hoy en día, y sigue siendo lo primero, ¿verdad? Lo principal. Y vemos los datos también que cada año vemos, no sé si en Market Data justamente la cantidad de dinero que se invierte en CDA cada vez es mayor de repente. O sea, todos los años hay más gente con capacidad de ahorro invirtiendo en este tipo de instrumentos. Y después hay una cosa muy importante en inversiones que es definir el periodo de tiempo de estas inversiones. Siempre se habla de inversiones a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Y Investor ofrece las tres opciones y cuáles son esos distintos instrumentos para los distintos periodos de inversión. Claro, ahí partimos del punto de conocer el perfil del inversionista, ¿verdad? Primero que nada tenemos que conocer el perfil del inversionista. ¿Qué desea este cliente? Ejemplo, tengo un cliente que quiere comprar un departamento. Yo no le puedo ofrecer un papel a largo plazo, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, le ofrecería el fondo o el fondo crecimiento, que eso, por ejemplo, para que tengan en cuenta, el fondo mutuo, que estuvimos hablando que Sí. funciona como una caja de ahorro, eso sería una inversión a corto plazo. Okay. Eso sería una inversión a corto plazo. Una inversión a mediano plazo, podríamos decir que es un CDA a 3 años aproximadamente, donde ya tu dinero se queda por 3 años, vamos a decirle, invertidos. Pero eso no es tampoco un problema para lo que sería una casa de bolsa, porque estamos hablando de lo que también hacemos compra y venta de CDA todo el tiempo. Por algún motivo el cliente quiere salirse antes de los 3 años, también se puede y no va a tener que pagar esa multa que le podría cobrar un banco. ¿Okay? Eso sería algo de mediano plazo. Algo de largo plazo ya serían más, tenemos fondos cerrados también que son de casi 10 años de duración, bonos inclusive también podríamos encontrarlos. De empresa. De empresas, claro. Serían bonos corporativos, como decís, empresas, Sí. que podemos encontrar 10 años, 7 años, 8 años, 5 años, pero vale recalcar, siempre y cuando tenemos que buscar qué desea el cliente. Y ahí también es importante, Ale, el flujo del cliente, en cierta manera. Exacto. Eso también ustedes lo evalúan. Claro. Nosotros evaluamos todo. Por eso es súper fundamental conocer el perfil del inversionista. ¿Qué quiere hacer con ese dinero? ¿Cómo él se está proyectando? ¿Cuál es su horizonte como inversor? Ahí nosotros vamos estudiando todo. ¿Qué es lo que le vendría bien al cliente? ¿Qué no le vamos a ofrecer luego? Vamos a decirle, ¿verdad? Pero siempre también preguntamos, una pregunta muy fundamental es si este cliente quiere ver su dinero de forma mensual, bimestral, semestral, de forma anual, si no tiene problema con ese lapso de tiempo de cobros. En esa parte, por ejemplo, es bastante fundamental esa pregunta, ¿verdad? Ahí nosotros vamos puliendo qué podemos ofrecer y qué no también. Pues lo bueno también al mencionar que hay un asesoramiento es que durante el proceso también ustedes pueden ir alternando opciones o quizás se vaya cambiando de un tipo de inversión a otro. O sea, esto es bastante variable en ese sentido. Es una ventaja también de tener ahí un equipo de asesores, ¿verdad? Claro, esa es la, como Está estuvimos rígido. hablando, lo principal de una casa bolsa es el asesoramiento que le podemos brindar al cliente, ¿verdad? Ahí nosotros estudiamos toda esa parte. Inclusive podemos diversificar. Por ejemplo, me dice, yo necesito X monto recibir de forma mensual. Bueno, y busquemos algo que le dé un retorno mensual
y el otro dejamos de forma anual tal vez, ¿verdad? Así, ¿qué pasa? Mientras más corto sea el plazo, menor va a ser la rentabilidad. Mientras más largo sea el plazo, mayor va a ser la rentabilidad también, ¿verdad? Entonces hay que ver un poquitito qué desea este cliente. Entre rentabilidad y liquidez. Exactamente, ¿verdad? Por eso existen también como la estrategia de SBA escalonado, por Claro, ejemplo. claro. Un montón de cosas que depende del objetivo de inversión, el plazo y por supuesto el flujo Claro, como decía Ariel. Y no olvidemos la parte del tema de seguridad también, ¿verdad? Porque cada empresa, cada CDA, cada banco tiene su calificación y nosotros nos guiamos también mucho por eso. Entonces le decimos al cliente, mira, tenemos clientes que quieren asegurar, que quieren algo bien seguro, le ofrecemos un papel calificación AAA, cosas así. Sí, porque hay clasificaciones en bonos también, corregime si no es así, dependiendo de la empresa, la antigüedad de la empresa, quiénes están detrás también, ¿verdad? Totalmente. O sea, todo eso también es algo que ustedes le sugieren, obviamente, dependiendo, como bien Claro, dice, del nosotros perfil. tenemos un equipo que trabaja 100% literal para eso, que están ahí En esa viendo, investigación. exacto, viendo todos los números de la empresa, cómo están todos esos números, quién está detrás de la empresa, quiénes son, y nosotros presentamos también hacia los clientes, ¿verdad? Sí, hay reportes también. Esto es esto. Sí. ¿Pero la calificación viene de Investor o viene de otra No, calificadora? la Investor no es una calificadora. Entonces, las calificaciones ya tienen la empresa, pero igual nosotros nos asesoramos de que eso sea también, que esté La correcto, debida ¿verdad? diligencia. Exactamente. Ah, muy bien. Otro tema, hablamos de invertir en un instrumento de corto a mediano plazo mientras uno se prepara para a lo mejor hacer una inversión más grande, por ejemplo en un departamento, y hablo de departamento porque estamos en el podcast de ProInvest y muchas de las personas que nos están hablando, que nos están viendo ahora seguramente tienen esa intención y queríamos justamente hablar para ellos que no tienen a lo mejor el 100% de la inversión para una entrega inicial, ¿sí? Entonces, bueno, pueden aprovechar estos instrumentos de corto a mediano plazo, pero para aquella persona que ya logró hacer una inversión con nosotros, que también nos están seguramente mirando ahora y están recibiendo ingresos de sus alquileres ya sea por temporal o tradicional, ¿qué pueden hacer con esos ingresos de alquiler para, bueno, reinvertir y ponerlo en un instrumento financiero y cómo eso puede ayudarles también a generar este efecto de bola de nieve que siempre hablamos? Claro, bueno, básicamente puedo dar el ejemplo de uno de los clientes, ya que hicimos ya casi toda una operación, ya cerramos todo un círculo, vamos a decirle. Este cliente recibe de forma mensual su dinero. Lo que hacemos nosotros es... Perdón, ¿recibe de Investor o sus alquileres? Ya de sus alquileres. De sus alquileres. Ya de sus alquileres. Ya está recibiendo de forma mensual sus alquileres, el goteo mensual, ¿ok? Lo que nosotros le decimos a este cliente es, bueno, vamos a hacer que esos intereses de tus alquileres, ¿verdad? O sea, tus alquileres se vuelvan intereses también. Entonces lo que hacemos es, metemos en el fondo mutuo y esos mismos goteos mensuales que él tiene va depositando todos los meses en el fondo mutuo. Entonces ahí también va creciendo el de capital. Sin tener que tocar o cosas así. Es un doble crecimiento. Exacto. Entonces, una vez que llega a un capital X, vamos a poner, consiguió juntar 10.000. Una vez que llega a 10.000, nosotros vemos otra vez otro tipo de inversión. Vamos a ver un bono a mediano plazo, que te genere un poco más de rentabilidad. ¿Ok? Ahí así va la bola de nieve, como decimos, ¿verdad? Entonces, podemos juntar ese dinero en el fondo mutuo mientras va goteando de forma mensual. Una vez que se vuelve un capital tal vez un poquitito más interesante, donde él puede haber una mayor rentabilidad, agarramos, metemos en un bono o en un CDA tal vez, lo que fuese, ¿verdad? Dependiendo mucho del cliente. Por ejemplo, él puede inclusive ese mismo dinero ahorrado, por así decirlo, o invertido, como se dice, en el fondo mutuo, puede volver a hacerlo como para una entrega, por ejemplo, también. ¿Por qué no? Claro, una entrega para otro departamento. Ciclo virtuoso. Exactamente. O hay gente también, Alejandro, que la experiencia acá en nuestra local sucede mucho cuando uno recibe una herencia o cuando genera una venta, ¿verdad? Muchas veces siempre recomendamos nosotros, no vayas a invertir de una a todo. Esta es una alternativa muy buena de diversificar. Una parte va a esto, lo otro ya doy como un anticipo de departamento y se va generando una diversificación y un ciclo que te permite repetir, sacar los beneficios y seguir invirtiendo, ¿verdad? Y la reinversión, eso es lo que quiero, la importancia de reinvertir. Porque, por ejemplo, hay gente que a lo mejor invirtió en un departamento y está recibiendo una buena renta,
pero se está perdiendo justamente, se está perdiendo de mucho si es que no reinvierte. Si vos no reinvertís, ese efecto de bola de nieve que Sí, no va a ocurrir nunca. Así es, si vos solo sacás la leche, ¿verdad? Y no le alimentás a la vaquita, entonces en algún momento va a dejar de dar leche. Y la idea es, bueno, este cliente fue bastante, muy puntual, ¿verdad? En el caso de que ya fue reinvirtiendo sus propios alquileres, ¿verdad? O sea, la mensualidad que recibía lo iba invirtiendo al fondo mutuo, se fue acumulando y así sucesivamente, ¿verdad? Y ahí vemos, por ejemplo, puede comprar algún CDA, como ya le estuve comentando. Eso CDA, por ejemplo, necesita venderlo por algún motivo, tal vez para hacer una entrega para un nuevo proyecto. Eso también se liquida y se lo vuelve a vender. Entonces ya lo ideal sería que cada cliente no necesariamente sea el fondo mutuo, ¿verdad? Pero que vea una forma de poder invertir, ¿verdad? Que nosotros podemos encontrar algún camino para poder darle dirección a eso, ¿verdad? Totalmente. Yo de hecho encuentro, Juan, cosas en común también con lo que sería una casa de bolsa, y que es lo primero, asesorarse correctamente. Segundo, tomar acción, porque cada día que pasa, obviamente la inflación se termina llevando una parte del capital. Ahí aparecen estos instrumentos como muy válidos. Y bueno, y cualquier persona que agarre cualquier libro de desarrollo personal o de inversión siempre nos habla y nos dice justamente que este tipo de aprendizaje uno no lo aprende en la primaria o en la secundaria, y por eso es que valoramos muchísimo nosotros haberte tenido hoy, Alejandro, en este podcast, porque creo que ayuda muchísimo para abrir un poco la mente, tomar acción, saber que hay otros caminos, otras alternativas para no perder justamente ese capital que a veces cuesta muchísimo conseguir. Así es que creo que fue un placer tenerte acá, el que nos hayas instruido con todos estos conceptos. Realmente es muy productivo, ¿verdad? Yo estoy seguro que muchas personas ahora ven con mucha más claridad este mundo de las inversiones, de lo que es una casa de bolsa, cómo les puede ayudar, de cómo también se puede complementar con los bienes raíces, que pueden trabajar juntos, que no son cosas disociadas, sino que uno le puede complementar al otro en diferentes estadios. Así es que muchísimas gracias, Alejandro. El objetivo siempre es ayudarle a las personas a invertir mejor. Así es que estuvo muy bueno esto que nos viniste a transmitir hoy. Gracias por el espacio. Cualquier consulta que tengan, algún comentario o demás, estamos para ayudar sin ningún problema. Estamos a las órdenes, 100%. Bueno, y acá en pantalla va a aparecer, no sé si te sabes de memoria las redes y las direcciones de Investor. Ok, básicamente sí, Investor-PY sería para la página de Instagram. Solemos subir bastante materiales interesantes de lo que serían inversiones. Ahí vamos sacando algunas emisiones nuevas que van teniendo, qué fondos tenemos, algunas pequeñas explicaciones breves de cómo funcionan algunas que otras Porque instrumentos. No es muy complejo, ¿verdad? Exacto, no es nada de otro mundo, como se dice, ¿verdad? Y como estaba comentando Juan, tenemos lo que sería la página de Market Data también, que es bastante interesante como para poder interiorizarse más a fondo, por así decirlo, ¿verdad? Esa parte de Market Data es algo que las personas pueden... ¿cómo uno puede sacarle valor a eso? Es un medio, Es es un medio un- de comunicación, pero Exacto. súper interesante, pues enfocado en finanzas. Ah, digamos. súper 100% en finanzas. Sí, No, sí, no, sí. no es un periódico así que sale noticias de... Es Entonces, 100% una financiero. manera de permanecer actualizado sobre Cuestiones de inversión. Ah, sí, Exacto. lo mismo. De hecho, vamos a poner en el Zócalo seguramente la página también de Investor para que la gente pueda contactar con ustedes. Y bueno, ya mencionaste, es @investor_py en Instagram. Están en YouTube también y cualquier otra red también. O sea, de hecho, vamos a publicar acá, ¿verdad? Si estás escuchando este podcast y querés aprender más sobre inversiones inmobiliarias rentables, como hoy con Alejandro, asegúrate de seguirnos también a nosotros en nuestras redes sociales. Estamos como ProInvestPI en Instagram, también en YouTube. Y bueno, te invitamos también, por supuesto, a seguir a todo el equipo de Ale y de Investor para continuar aprendiendo, ¿sí? Y bueno, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, compartir también este episodio con alguien que esté en tu misma situación, con ganas de invertir, con ganas de aprender más sobre este tipo de inversiones y que esté buscando también dar el siguiente paso. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao, gracias. Gracias, Nos Ale. vemos. Gracias.